Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Quiero, iglesia, que por favor en este día me acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo número 1. Evangelio de Lucas, capítulo número 1 y el versículo número 1. Vamos a estar estudiando hoy lo que son los primeros 4 versículos únicamente de este Evangelio. No nos vamos a extender mucho, sino que más bien vamos a escudriñar lo que nos habla la palabra de Dios respecto a estos primeros 4 versículos que están allí en este primer capítulo del Evangelio de Lucas. Lucas, antes de iniciar el primer versículo, permítame le comento algo acerca de Lucas. Lucas era un médico. Él se dedicaba a la profesión de la medicina. Él era un médico. Sin embargo, la Biblia no habla mucho acerca de él. La Biblia no nos cuenta mucho acerca de Lucas. Sabemos que es un médico porque la misma Biblia lo declara, pero no se nos manifiesta, no se nos cuenta mucho acerca de lo que es la vida como tal de Lucas. La Biblia no hace una referencia de lo que haya sido su niñez, de dónde haya venido, de su descendencia. No nos cuenta muchos detalles acerca de él. Lo que sabemos es que hizo un gran esfuerzo para que las personas conociesen la verdad de Jesucristo. Es decir, podemos deducir y podemos sacar conclusiones muy bíblicas y muy centradas partiendo de algunos textos bíblicos, y podemos comenzar a conocer a Lucas partiendo de varios textos que dice la misma palabra del Señor. Lucas, pese a ser un escritor desconocido, él tampoco, ni en su evangelio, ni en el libro de los Hechos, porque ambos libros los escribió Lucas, y de eso no cabe la menor duda. Desde la iglesia primitiva jamás se ha puesto en duda que Lucas haya sido el autor de su evangelio y también del libro de los Hechos. Sin embargo, ni en su evangelio ni en el libro de los Hechos Lucas habla de sí mismo. Ahí comenzamos a descubrir un poco el carácter de Lucas, que era un carácter que no era nada vanaglorioso. No quería darse a conocer él, quería era dar a conocer a Jesús. Lucas no estaba enfatizado en hablar mucho acerca de él, ni en que la gente lo conociera a él, sino que más bien la meta y el propósito de Lucas era que conocieran a Jesús. Qué bonita lección que comenzamos a tener ahí de antemano, sin de pronto comenzar todavía a leer el primer versículo, sino solamente analizando un poquitico lo que es el libro y el contexto del Evangelio de Lucas. Usted puede leer todo Lucas y todo el libro de los Hechos, y Lucas no habla de sí mismo. Lucas no habla de sí mismo, salvo tal vez que acompañaba al apóstol Pablo en algunos de los viajes, pero no habla de sí mismo. Qué bonito es que cuando tú y yo comencemos a predicarle a alguien, no hablemos de nosotros, sino que más bien hablemos de Jesús, porque de nosotros no podemos hablar sino cosas malas, pero de Jesucristo podemos hablar muchas cosas buenas. De nosotros, ¿qué hay de bueno para decir? Si lo bueno que llega a ver en nosotros, total lo ha hecho Dios. No tenemos nada bueno que decir de nosotros mismos. Todo lo bueno que hay en nosotros es porque Dios lo ha formado, porque Dios lo ha trabajado en nuestra vida. Lucas, antes de leer el primer versículo, permítame, le comento un poquito más acerca de este evangelio para que conozcamos como ese carácter de Lucas. Lucas hace un gran énfasis en lo que es el pueblo gentil. Lucas no hace un énfasis hacia los judíos, como tal vez sí lo hizo Mateo. Mateo fue un predicador que se encargó a predicarle a los judíos, y por eso se dedicó desde su genealogía a hablar desde Abraham, y mencionaba mucho lo que era el linaje y el linaje de David, y de hablar de que Jesucristo era ese Mesías que estaban esperando los judíos. Lucas, por el contrario, no. Lucas se extiende la genealogía de Jesús a Adán, ni siquiera empieza desde Abraham. Eso es un detalle importante. Cuando se habla de la genealogía de Jesús, Mateo la inicia desde Abraham y de ahí para atrás no la menciona, pero Lucas sí menciona a Adán, a Eva, bueno, y de ahí para adelante los demás.
comienza su genealogía desde mucho más antes. Lucas se centra mucho en lo que son los samaritanos. Usted sabe que Lucas es el único que nos habla y nos cuenta la parábola del buen samaritano. Ni Mateo, ni Marcos, ni Juan nos hablan la parábola del buen samaritano. Usted la busca en esos 3 evangelios, no está la parábola del buen samaritano, pero Lucas sí. Qué interesante es. Y es necesario que tú y yo conozcamos esos detalles para que podamos entender los primeros versículos. Y no solamente los primeros versículos, sino todo el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Lucas es el único que nos habla acerca del buen samaritano. Los judíos como que le tenían cierta cosa y cierto rechazo a los samaritanos. Recordemos que la Biblia nos dice: judíos y samaritanos no se hablan entre sí. Pero eso lo dijo Juan. Y sabe que cuando Lucas habla de eso, no habla esa partecita, porque Lucas está más enfatizado en que todos conozcan de Dios. Y recordemos lo que le estoy diciendo, que no lo conozcan a Él, sino que conozcan de Dios. Qué bonito ese carácter y qué bonito el corazón de Lucas. Es decir, que aunque la Biblia no nos habla mucho de Él, mire que por su escritura y por el contenido de sus textos podemos deducir y conocer mucho del carácter de Lucas. También es el único que nos cuenta en su evangelio acerca de que un leproso agradecido era un samaritano. No solamente la parábola del buen samaritano, sino que también le dio énfasis a que un leproso que era samaritano también era agradecido con Dios, cosa que los otros evangelios no encontramos. Lucas nos habla acerca de cosas como el centurión. Cuando Jesús se encuentra con el centurión y ese centurión tenía más fe que todos los judíos. Ese es un detalle que solamente lo resalta Lucas. Usted puede encontrar la misma historia en otros evangelios, pero no resaltan ese detalle. Pero Lucas está enfatizado en hablar un poco bien de los gentiles, de esos samaritanos, el buen samaritano, el samaritano que era leproso y está agradecido con el Señor, el centurión romano que tenía una mayor fe que el mismo pueblo judío. Y entonces analice esas cosas y analicemos y comprendamos que Lucas lleva un evangelio a los que no son judíos. Él está interesado en que todo el mundo conozca del Señor. También dice la palabra del Señor en el evangelio de Lucas que el evangelio es anunciado a los pobres, a los que tienen necesidad. Cuando nosotros estudiamos el evangelio de Lucas nos vamos a dar de cuenta que él dedica mucho énfasis a lo que son los huérfanos, a lo que son los pobres, a lo que son los enfermos, a lo que son los endemoniados. Le hace gran relevancia a lo que son los ladrones, los que eran rechazados por lo general por la sociedad. Y Lucas los comienza a resaltar, queriendo enseñarnos también hay un lugar para ellos en el reino de los cielos. Y podemos quizás comprender un poco ese detalle de Lucas por su misma profesión. Lucas se dedicaba, como se lo mencioné minutos atrás, a la medicina, es decir, que se preocupaba por la gente, tenía un corazón dado como vocación a ayudar a los necesitados. Y Lucas es el que hace ese gran énfasis de que Jesús no viene a los sanos, sino a los enfermos. Y Lucas mismo, siendo médico de profesión, sabe que los sanos no necesitan un médico, sino que son los enfermos. Y por eso todo su texto en Lucas y todo su texto en Hechos va muy enfocado a que Jesús y el reino de los cielos sea predicado a aquellos que lo necesitan. Por eso es que Lucas no le quedó tiempo de hablar de sí mismo, sino que más bien hablaba de Jesús. Daba a conocer a Jesús a todos los que lo necesitaban, Y quiero que tal vez mencionarle un poco, un último detalle antes de ahora sí leer el primer versículo. Lucas es el único de Mateo, Marcos y Juan, ellos no lo mencionan. Lucas es el único que nos menciona aquel suceso famoso en la cruz en donde un ladrón se arrepiente. Los demás no. Mateo no lo menciona, Marcos no lo menciona, Juan no lo menciona, pero Lucas sí lo menciona. Y esa historia es muy famosa. El ladrón que en plena cruz se arrepiente y Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
Lucas es el que lo declara, Lucas es el que lo cuenta. ¿Por qué Lucas siempre está enfatizado en dar a conocer que aquella escoria, si lo quisiéramos denominar de alguna manera, esa escoria de la sociedad, también tienen un lugar? También hay oportunidad para esas personas que la sociedad por lo general rechazaría. Lucas es el evangelio de los pobres, Lucas es el evangelio de los necesitados, Lucas es el evangelio de hecho de las mujeres. Lucas resalta mucho lo que es la mujer, y usted sabe que en la Biblia la mujer no valía, la mujer no valía, pero Lucas resalta lo que es la mujer. Claro está, sin romper los principios mismos bíblicos de la autoridad, de que el hombre obviamente es la autoridad sobre la mujer y demás, pero Lucas resalta a muchas mujeres que hicieron el bien. Lucas es un evangelio que podríamos decir que es un evangelio que encaja muy bien para un evangelismo. Lucas es un texto maravilloso para todo aquel que lo necesita. Lucas es un gentil, es otro detalle más. Lucas es un gentil, no era judío, y quizás por el hecho de él mismo ser gentil, era que tenía ese corazón para hablarle a los gentiles. Adicional a que Lucas era un gentil, era compañero del apóstol Pablo, y Pablo era el apóstol de ¿quiénes? De los gentiles. ¿Qué quiere decir eso de apóstol de los gentiles? Que le predicaban no a los judíos, sino a todas las demás naciones, que estaban llamados no a predicarle como la rutina decía o como la tradición decía, que la salvación únicamente era para los judíos. No, solamente para los judíos no era. Era bueno, después del Señor Jesucristo cambió eso y ahora se extendía a todas las naciones. Quiero que vayamos a la palabra del Señor antes de ir a Lucas 1, pero quiero que vayamos a la palabra del Señor para leer algunas cosas respecto al autor y a Lucas como tal, para que lo conozcamos un poco más. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo número 11. Segunda de Timoteo, capítulo número 4 y el versículo número 11 nos dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo contándole a Timoteo diciendo: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Sabemos de Lucas algo. Sabemos de Lucas que Lucas no dejó solo al apóstol Pablo. Lucas no dejó solo al apóstol Pablo en momentos difíciles. De hecho, Lucas acompaña al apóstol Pablo en 2 de los encarcelamientos que le hicieron a él en Roma. Lucas no lo dejó solo. Qué carácter tan bonito de Lucas. Seguimos estudiando un poquitico al autor antes de ir al primer versículo de Lucas. Ese Lucas no dejaba solo al que necesitaba. Y aún si era el mismo apóstol Pablo, Lucas decía: él me necesita en este momento, no lo dejo solo. Si Pablo me necesita en ese momento, voy a estar con él, no lo voy a dejar solo, no lo voy a dejar solo. Qué maravilloso carácter de Lucas. Y si ven que aunque Lucas no habla mucho de sí mismo, podemos llegar a conocerlo un poquitico a través de otros textos y de otras personas que tal vez mencionaron algunos detalles de él. Lucas no dejó solo al apóstol Pablo. Dice la palabra del Señor: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Qué podemos deducir de ese texto, de ese versículo? Que Lucas era un colaborador del apóstol Pablo, es decir, que le apoyaban en el ministerio al apóstol Pablo. Era un servidor, obviamente primero de Dios, pero también era un servidor muy importante dentro del grupo de servidores que tenía el apóstol Pablo. Lucas trabajaba allí muy de la mano con el apóstol Pablo y aprendió mucho de él. Colosenses capítulo número 4 y versículo número 10, acá hay un punto muy importante. Colosenses capítulo número 4, versículo número 10, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo menciona a varias personas y dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y a Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo. Menciona 3 personas: Aristarco, Marcos y Jesús, llamado el justo. Pero miren la característica que sigue diciendo allí: que son los únicos de la circuncisión.
Pablo dice, aquí está, dentro de este texto, Aristarco, Marcos y Jesús llamado el justo, y ellos son los únicos de la circuncisión. ¿Qué deducimos partiendo de eso? Que eran los únicos judíos de esos versículos. Son los únicos judíos. Luego comienza a dar otros saludos. Versículo 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Y el versículo 14, os saluda Lucas, el médico, amado, y demás. ¿Ves cómo el apóstol Pablo hace separación de dos grupos? Los primeros tres personajes que él menciona son los únicos de la circuncisión, o sea que eran los únicos judíos. Y a los otros que menciona, ellos no eran de la circuncisión. Podemos deducir que Lucas era gentil partiendo de este texto. Partiendo de este texto podemos decir, la Biblia no nos dice si era un griego, un romano, no nos dice qué nacionalidad era, pero sabemos que no era de los de la circuncisión. Importante eso, porque Lucas, como gentil, se sintió amado por el Señor, sintió que la gracia de Dios le llegó a él, y también decía, quiero que esa misma gracia la experimenten absolutamente todos los demás gentiles. Por eso vemos a un Lucas compasivo, vemos a un Lucas misericordioso, vemos a un Lucas que, como se lo mencioné ahorita, es el único que le da énfasis a los samaritanos. Los demás como que todavía le tienen el rechazo un poquitico, como que todavía le hacen un poquito el feo a los samaritanos, pero Lucas no. Lucas resalta un poco a los samaritanos, Lucas resalta a la mujer, Lucas resalta al ladrón, Lucas resalta a las prostitutas, Lucas resalta a los que la sociedad por lo general rechazaba. Pero vemos que él mismo, en sí mismo, él era gentil y que Dios le había alcanzado con su amor. Un punto más importante, y es que Lucas no fue un testigo ocular del Señor Jesucristo. Y ahora sí, quiero que vayamos a Lucas capítulo número 1 y versículo número 1, y vamos a empezar a leer y a estudiar los primeros 4 versículos de este evangelio. Dice el versículo número 1: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ese es el primer versículo. Analicemos un poquito ese texto, ese primer versículo. Dice la palabra del Señor que muchos han tratado, muchos, no pocos, sino que muchos habían tratado de poner en orden la historia de las cosas. Quiere decir que muchos habían tratado de escribir la historia de Jesús. Muchas personas, Lucas lo dice, muchos han tratado de poner en orden, de escribir el orden de la historia de Jesús. Muchos han tratado, y una cosa es tratar de hacer algo y otra cosa es hacerla. Muchos habían tratado, pero no, tal vez no eran llamados por Dios, no eran inspirados por el Espíritu Santo. Qué bonito es que nosotros no tratemos de hacer las cosas, sino que más bien haya un llamado de parte del Señor. ¿Qué diferencia? Porque Lucas escribió y muchos otros también escribieron. ¿Cuál era la diferencia? Que Lucas fue llamado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, para escribir su evangelio y el libro de los Hechos. Los otros fueron esfuerzos humanos, los demás fueron netos esfuerzos humanos. He visto personas que han salido al ministerio y tratan de servirle al Señor, pero son esfuerzos humanos, porque si no son llamados al ministerio, son solamente personas que tratarán de hacer algo para el Señor, pero si no tienen el llamado, como Lucas, desafortunadamente no lo van a poder ejercer bien, no lo van a poder ver un ministerio fructífero, no van a poder ver un ministerio de bendición, porque solamente tratarán, pero sin ver resultados, tratarán de hacer algo, pero sin ver ningún fruto, ningún resultado de su labor. Mucha gente trató de escribir y de poner en orden la vida del Señor Jesús, dice ahí la palabra del Señor. Y luego dice la palabra, esas cosas que entre nosotros, dice Lucas, han sido cosas, dice ahí la palabra, ciertísimas. Son cosas ciertas,
pero no solamente ciertas, sino ciertísimas, dice Lucas, haciendo un gran énfasis en esa palabra. No son solamente cosas ciertas, sino cosas ciertísimas. Y para ello quiero preguntarte a ti, ¿qué tan cierta es la palabra del Señor para tu vida? Mire que Lucas decía, estas cosas para mi vida y para nosotros son no solamente ciertas, sino ciertísimas. No son solamente cosas ciertas, sino ciertísimas. ¿La Biblia es cierta para ti? Esperamos que sea mucho más, ciertísima. Que no tengamos la menor duda de lo que dice la palabra del Señor, que lo que dice la Biblia acerca de ti y de mí, no nos quepa la menor duda, que no dudemos de la Biblia. Hay cristianos que dudan acerca de la palabra del Señor, hay cristianos que dudan acerca de la voluntad del Señor, y Lucas está diciendo, no, estas cosas para nosotros son ciertísimas. La Biblia para nosotros en aquel momento, el Antiguo Testamento, porque no se había todavía escrito todavía por completo el Nuevo Testamento, pero Lucas dice, estas cosas para nosotros son ciertísimas. Tú y yo debemos de tener una perspectiva, una cosmovisión de la Biblia, que la Biblia es ciertísima. Todo lo que se salga de la Biblia es mentira. Todo lo que se salga de la Biblia es mentira, pero la Biblia es ciertísima. Debe de ser ciertísima para tu vida, debe de ser ciertísima para mi vida. Versículo número 2, nos dice la palabra del Señor, tal como nos lo enseñaron. Pablo había enseñado a Lucas, pero no solamente Pablo. Recordemos que Lucas era un compañero de Pablo, era colaborador de Pablo. Pablo había enseñado a Lucas, y por eso aquí Lucas dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Mire que Lucas no dice, yo vi a Jesús con mis ojos. No, Lucas no había visto a Jesús. Lucas no presenció al Señor. Oiga, pero terminó escribiendo un evangelio. Y los 12 que sí estuvieron con el Señor Jesús, pues no todos los 12 escribieron el evangelio de Jesús. Y Lucas, que no lo vio, y pues hizo una gran tarea allí, una gran obra allí. Sí, Mateo también escribió ese evangelio, Juan también escribió ese evangelio, Marcos, pero los demás. Ojalá tuviéramos 12 evangelios, un mínimo uno por cada apóstol. Bueno, 11 por lo menos, quitando a Judas. Ojalá tuviéramos 11 evangelios, pero no. Y Lucas, que no vio a Jesús, que no fue un testigo ocular del Señor Jesucristo, que no lo conoció personalmente, y vea lo que hizo, terminó escribiendo un evangelio. Aquí Lucas dice, yo lo que sé del Señor es porque me lo enseñaron otros, y terminó haciendo cosas grandes Lucas, escribiendo. Y si usted analiza el Nuevo Testamento y estudia lo que es el Nuevo Testamento, el gran exponente de todo el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo, pero el segundo es Lucas. Lucas, por lo menos en cantidad de escritos, de proporción, de tamaño de los libros, Lucas es el segundo autor más grande del Nuevo Testamento. Tal vez no lo hablo a nivel de importancia, todo el Nuevo Testamento es importante, cada palabra, cada versículo, pero sí en contenido, en lo extenso de sus textos y de sus escritos. Lucas es el segundo que escribió más y no conoció a Jesús, pero tenía un hambre y tenía una sed por conocer del Señor Jesús. Tenía esa hambre, esa sed, la cual tú y yo debemos de tener. Hambre y sed por buscar del Señor, hambre y sed por conocer del Señor Jesús. Lucas no había conocido al Señor personalmente, pero decía, yo quiero aprender más de Él, yo quiero escuchar más de Él. Entrevistó a muchas personas para poder conocer más acerca del Señor Jesús. ¿Por qué sabemos eso? Lo vamos a seguir leyendo. Dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Mucha gente, quizás los 120 que estaban en el día del Pentecostés, quizás los 70 que envió el Señor Jesús de dos en dos, tal vez las mujeres que servían al Señor Jesús, la misma María, muchas otras personas que estuvieron en el ministerio del Señor Jesús. No solamente los 12 estuvieron con Jesús, hubieron muchas otras personas que vieron a Jesús, y Lucas en cada oportunidad que tenía hablaba con ellos y les preguntaba acerca del Señor Jesús y le enseñaban. No solamente fue el apóstol Pablo, mucha gente más le enseñó a Lucas acerca de Jesús, y por eso Lucas recopiló toda la información acerca del Señor Jesús. Qué bonito que tú y yo estuviéramos haciendo hoy exactamente esa misma tarea, teniendo obviamente cuidado
lo que no es verdad, de las herejías y de las falsas enseñanzas y demás. Pero lo que es sano, ojalá que tú y yo estuviésemos alimentándonos, llenándonos de conocimiento, llenando nuestra vida, alimentando nuestra alma de la palabra del Señor, recibiendo más de Él. Porque eso era lo que hacía Lucas. Eso era lo que él hacía: preguntar, ser enseñado, ser instruido. Y la fuente de la información de Lucas fueron fuentes reales. La gente que vio a Jesús. Él no se puso a preguntarle a los que no lo habían visto, sino a los que lo habían visto. Él no se puso a preguntarle a cualquier persona, porque podía surgir un teléfono por ahí roto, porque de pronto podía incurrir en recibir información de pronto no tan acertada. Lucas fue a aquellas personas que habían visto al Señor Jesucristo. Luego dice la palabra ahí mismo en ese versículo, antes de pasar al versículo número 3, que los que vieron al Señor Jesucristo luego fueron ¿qué? Ministros de la palabra. Ahí lo dice la palabra del Señor. Los que vieron al Señor Jesucristo en un tiempo, luego enseñaron a otros. Tú y yo no solamente podemos abrir nuestros ojos para ver al Señor Jesucristo y cerrar nuestra boca. No. Lo que vemos del Señor Jesucristo lo debemos de hablar a otras personas. Si tú ves que Dios hace un milagro en tu vida, no puedes quedarte con tus labios cerrados, con tu boca cerrada. No se puede. No es el deber ser. Luego tienes que más bien enseñar a otra persona lo que el Señor ha hecho en tu vida. No podemos abrir nuestros ojos para ver la gloria del Señor y cerrar nuestra boca para no hablar de Él. Si abrimos nuestros ojos para ver la gloria del Señor, también tenemos que abrir nuestra boca para hablar de esa gloria del Señor. Queremos muchas veces ver a Dios obrando, a Dios manifestándose, pero no queremos abrir nuestra boca para predicar, para evangelizar, para interceder, para orar por otros. Y así no es. Si vemos al Señor, si usamos nuestros ojos para ver la obra del Señor, también debemos de usar nuestra boca para hablar de esa obra del Señor. Debemos de evangelizar. Abre tus labios, habla a otros. Los que vieron al Señor Jesús, dice la Biblia, luego se convirtieron en ministros de la palabra. No solamente era Pablo, no solamente era Mateo, no solamente era Pedro, no solamente eran los 12, muchos otros que tal vez ni siquiera la Biblia llega a mencionar. Muchos otros se dedicaron a ser ministros de la palabra del Señor. Muchos. Quiero que vayamos por un momento a Hechos, capítulo número 1 y el versículo número 21. Porque puesto que Lucas no había sido un testigo ocular del Señor, tampoco podemos decir apóstol Lucas. Lucas no fue un apóstol, aunque hizo una gran labor en el Señor, pero no fue apóstol. Podemos ver en Hechos 1:21, cuando están hablando un poco acerca de los apóstoles, y dice la Biblia allí en Hechos 1:21, dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Mire cuál es el requisito tan importante debía cumplir un apóstol: haber estado desde el bautismo de Juan, es decir, desde que Jesús se bautizó, desde que Juan bautizó al Señor Jesús, y hasta el día de la ascensión. Tremendo, porque no se había podido perder ningún detalle de la vida del Señor Jesús para tener el privilegio de ser nombrado apóstol. Y hoy todo el mundo se dice ser apóstol. Hoy todo el mundo se dice ser apóstol. Yo no sé de dónde. Hoy todo el mundo tiene credencial de apóstol. Y sí, el ministerio de apóstol está, dice Efesios 4:11, que Dios constituyó a unos pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles, sí. Pero ya no es tan igual el ministerio del apóstol de hoy al ministerio de los apóstoles como tal. Porque el apóstol de verdad debía de haber presenciado el bautismo del Señor Jesús.
Miremos a ver cuántos de los apóstoles que hay hoy en día presenciaron el bautismo del Señor Jesús. Ninguno fue un testigo ocular. No estoy diciendo que no hayan apóstoles, porque Efesios 4:11 dice que sí los hay, pero ya no son iguales. Años atrás comenzó un movimiento que le hizo mucho daño a la iglesia, y fue un movimiento apostólico, profético, en donde todo el mundo se convirtió en apóstol y profeta. Pero realmente muchos, no todos, pero muchos de ellos, jamás Dios los llamó ni a ser apóstoles ni profetas. Fueron autonombrados, se autonombraron, o los nombró el hombre, no Dios. Pero un apóstol de verdad debía de haber sido un testigo ocular. Por eso Lucas no fue un apóstol. Vayamos de hecho al Evangelio de Lucas, capítulo número 24 y el versículo número 45. Lucas 24:45 nos expone la palabra, nos dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y preste la atención al versículo número 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Note que Lucas está escribiendo esos versículos, y Lucas dice: ¿nosotros somos testigos? No, él dice: vosotros sois testigos de esas cosas. Ustedes las vieron, yo no. A mí me las enseñaron. Es lo que podría decir Lucas. Ustedes las vieron, a mí me las enseñaron. Vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas no fue un testigo ocular del ministerio del Señor Jesús. Sin embargo, llegó a hacer grandes cosas para el Señor. Primera de Juan, capítulo número 1 y versículo número 1. Juan también habla referente a este tema y dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, nosotros mismos lo hemos visto, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, es decir, a Jesús, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan decía: nosotros lo hemos visto con nuestros ojos. ¿Sí ve la diferencia de un apóstol? Juan sí era un verdadero apóstol. Recordemos que Juan era el apóstol amado. Y él sí dice: lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos, eso es lo que os anunciamos a ustedes. Pero Lucas no. Pero no quiere decir que se le reste importancia a los escritos de Lucas, no, porque antes estamos viendo y estamos resaltando hoy las obras de Lucas. Estamos resaltando hoy el trabajo de Lucas. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente los 12 son los grandes usados por el Señor, exceptuando a Judas, ¿no? Gente que no lo conoció, ahí también estás tú. También puedes hacer grandes cosas para el Señor. Lucas no lo conoció, Lucas no lo vio personalmente, pero mire todas las grandes cosas que llegó a hacer para el Señor. Tú y yo estamos como Lucas y tenemos la misma posición de Lucas. Por eso inicié esta prédica y esta enseñanza diciéndole que Lucas es el predicador que le da gran énfasis a los que no estuvieron ahí, a los ladrones, a las prostitutas, a las mujeres, al ladrón, al borracho, al enfermo, al necesitado, a la viuda, al samaritano. Porque Lucas quiere que todas esas personas que la sociedad por lo general descalifica, sean calificados en el Señor. La palabra de hecho nos dice: todos somos aceptos en el amado, en el Señor Jesucristo. Somos aceptos en el amado. Claro está, hay unas condiciones básicas, pero son condiciones. Creer en el Señor Jesucristo, creer en Él. Sigamos leyendo Lucas capítulo número 1 y versículo número 3. Lucas capítulo número 1,
versículo número 3, lo cual es nuestro texto principal de este estudio en el día de hoy. Dice el versículo 3: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Entonces, dice la palabra del Señor que Lucas dice: a mí me ha parecido que debo de hacer algo. Después de haber investigado, ahí es donde sabemos que Lucas entrevistó, preguntó, investigó, indagó. Lucas hizo una gran tarea en conocer, en averiguar la vida del Señor Jesucristo. Lucas hizo una gran tarea en ello. Y dice la palabra del Señor que con diligencia él averiguó todas las cosas. ¿Desde cuándo? Desde el origen, desde el principio. Tú y yo conocemos, averiguamos, indagamos con tal diligencia en la palabra del Señor, porque eso es lo que la Biblia está diciendo. Queremos hacer grandes cosas como Lucas y todos diríamos un fuerte amén, pero miren las características de Lucas. Era un hombre diligente, era un hombre que indagaba, era un hombre que preguntaba, era un hombre que tenía hambre y sed por conocer más del Señor Jesucristo. Y esa diligencia lo llevó a conocer mucho más de Jesús que incluso los otros apóstoles. O bueno, que los apóstoles, no digamos los otros porque Lucas no fue apóstol, pero que los apóstoles. ¿Por qué decimos eso? Porque Lucas nos menciona muchos detalles de la vida del Señor Jesús que no son mencionados en los otros evangelios. Lucas se metió tanto en el cuento y en la tarea, en la labor de averiguar la vida del Señor Jesús, que lo llegó a conocer profundamente. Pero no solamente para él, sino para otras personas, para darlo a conocer a ti y a mí, para darlo a conocer a otras personas. Él no solamente averiguó para él, sino para predicar lo que él había averiguado, lo que él había indagado con diligencia. La Biblia misma, en muchos otros pasajes, en muchos otros textos, nos habla acerca de ser diligentes. La diligencia es todo lo contrario a la pereza. El alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Hay mucha gente que desea y anhela ministerio, pero jamás lo van a alcanzar. Y quizás no sea porque no tengan el llamado, sino por la pereza. Y la Biblia nos está diciendo: pero el diligente, el alma del diligente, esa será prosperada. El alma del diligente, esa será prosperada. Mire, cuando tú y yo somos diligentes, cuando tú y yo somos diligentes en una labor para el Señor, y es más, debemos ser diligentes para las cosas del Señor, y no solamente para las cosas del Señor, para todo, debemos de tener una diligencia. El Hijo de Dios es diligente, no perezoso. Sea diligente al orar, sea diligente al estudiar la palabra. Mire, ¿usted qué cree que hubiese hecho Lucas si hubiese tenido toda la Biblia como usted y yo la tenemos? Yo no sé cuántas veces se la hubiera leído, estudiándola por un lado, estudiándola por el otro, analizando un texto, analizando el otro. Mire por aquí, mire por allá, mire por un lado, mire por el otro. Porque ese era Lucas, un hombre inquieto por conocer la verdad, un hombre incansable por descubrir lo que tenía que ver tocante al Señor Jesucristo. Los cristianos hoy por hoy conocemos muy poco de Jesús, muy poco acerca del Señor Jesucristo. Sigamos leyendo el versículo. Dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas. ¿De qué manera? Dice el versículo: por orden. Por orden. Ahí vemos otro detalle de Lucas. Era un hombre ordenado, era un hombre que le gustaba el orden, un hombre que era meticuloso en eso, sistemático, en orden. Y no quiere decir que propiamente el Evangelio de Lucas esté cronológicamente ordenado, pero sí está ordenado de tal manera que lo podamos entender, que lo podamos asimilar, que lo podamos recibir y ser enseñados, instruidos por el Evangelio. Dice que Lucas, ahí podemos ver y denotar que Lucas era un hombre que le gustaba el orden. Tú y yo tenemos a un Dios de orden. Estábamos también estudiando el viernes, que de hecho lo leíamos y hablábamos acerca de la creación. Y hablábamos de que Dios es un Dios de orden.
Y hablábamos de que Dios no hace algo sin que esté listo el escenario para hacerlo. Primero quitó las aguas de la tierra para que luego sí brotara la hierba. No al contrario, no al revés, que brote la hierba y los árboles y todo y después quitaba el agua. No, tiene un orden, las cosas tienen un orden. Todo tiene un orden y en Dios hay un orden y en la iglesia debe de haber un orden y tu familia debe de tener un orden y tu vida tiene que tener un orden y todo lo que hacemos debe de tener un orden. Todo lo que hacemos debe tener un orden. Si leemos la palabra del Señor, aún Dios le pedía a Aarón, le mandaba a Aarón, el sumo sacerdote, a ordenar las lámparas y limpiarlas. Es decir que Dios, aún en esos detalles pequeños del templo, del tabernáculo en aquel momento, se preocupaba porque todo estuviera en orden y limpio. Tu vida misma, y si eso es material, ¿cuánto más será tu vida misma en el contexto espiritual? Tu vida tiene que estar ordenada, mi vida tiene que estar ordenada. Todo debe de tener un orden. Dice Lucas aquí, escribírtelas por orden. Y luego dice, oh excelentísimo Teófilo. Es decir que el evangelio de Lucas y Hechos están dirigidos a un solo hombre, llamado Teófilo. Todo ese gran esfuerzo que Lucas hizo por averiguar la verdad del Señor Jesucristo era por amor a un alma. Qué cosa tan tremenda que nos vuela la cabeza. Una sola alma llevó a Lucas a hacer un gran trabajo de investigación, a usar de toda la diligencia, a preguntar, a indagar, a entrevistar y a hacer todos sus escritos por amor a una sola alma. Claro, su evangelio no solamente fue para él. Hoy lo estamos estudiando nosotros, mucha gente a lo largo de la historia y alrededor del mundo se ha podido pues beneficiar espiritualmente a través del evangelio de Lucas, pero principalmente, o más bien inicialmente sería el término correcto, Lucas escribió su evangelio para un solo hombre. Fue algo que empezó por amor a una sola persona. Es como si tú tuvieras tal amor por un alma que hicieras un gran esfuerzo por enseñarle toda la Biblia a esa sola almita, a esa sola alma, a esa sola vida. Eso nos enseña el gran amor de Lucas por las almas. Eso nos enseña el gran amor de Lucas por el trabajo de evangelismo, por un trabajo misionero de ganar, así sea un alma para el Señor. Y a veces tú y yo como que le entregamos un tratado, una biblicita a alguien y ya. Mira el esfuerzo tan grande que hizo Lucas por una sola alma. Ahora esa alma, esa persona de la cual hace alusión allí la Biblia es oh excelentísimo Teófilo. Y eso de excelentísimo nos lleva a entender que Teófilo era una persona de clase alta en la sociedad. Dice la palabra del Señor en Hechos, quiero que vayamos por acá, la palabra del Señor, capítulo número 23 y versículo número 26. Dentro de los mismos escritos de Lucas hay otras referencias en donde Lucas también se refiere con esta palabra excelentísimo, pero para hablar de otras personas. Y dice Hechos 23, 26, Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Mire, excelentísimo ¿qué? Gobernador. Ese excelentísimo denotaba que la persona tenía un cargo importante, prominente en la sociedad. Como tal vez hoy decir doctor a una persona, magistrado, qué sé yo, no sé, un cargo importante, clase alta. Por eso Teófilo tuvo que haber sido una persona importante para que Lucas dijera excelentísimo Teófilo. Hechos 24:3 dice también la palabra del Señor, también Lucas hablando, oh excelentísimo Félix, nuevamente hablando de Félix, lo recibimos todo el tiempo y en todo lugar con gratitud. Nuevamente usa ese término y recordemos que era el gobernador. Hechos 26, 25, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablan palabras de verdad y de cordura. Esa frasecita entonces excelentísimo nos habla de los gobernadores o personas de renombre
o principales en la alta sociedad. Es decir, que entonces Teófilo era una personita que tenía un cargo alto dentro de la sociedad. Pero Pablo allí lo amaba. Pablo no hacía distinción entre el pobre y el adinerado, porque todo su evangelio tenía un contexto a los pobres, enfermos, necesitados. Pero mire que también tenía amor por los que tenían dinero, por los que tenían quizás una estabilidad, una clase social más alta. Y lo vemos porque dirigió sus escritos a Teófilo. Dice la palabra del Señor en el versículo número 4 de Lucas, capítulo número 1. Vamos a estudiar este último versículo. Dice que tenía un fin. Toda la investigación y todos los escritos de Lucas tenían un solo fin. ¿Cuál era? Está en el versículo número 4. Para que conozcas la verdad. Pero creo que me salté una palabra y lo hice a propósito, porque no solamente es conocer la verdad. Dice, para que conozcas bien la verdad. Para que conozcas bien la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. Jesús dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pregunta: ¿hemos conocido a Jesús? Sí, todos decimos que hemos conocido al Señor Jesús. Es más, el hombre de allá afuera también dice que conoce a Jesús. Pero ¿qué tan bien conoces a Jesús? ¿Qué tan bien conoces a esa verdad? Porque mucho podríamos hablar de Él. ¿Cuáles son los atributos del Señor Jesús? Que es eterno, que es omnipotente, que es omnisciente, porque esos son los atributos de Dios, y Jesús también tiene deidad, también es Dios. Omnipotente, omnisciente, omnipresente y eterno. Y nos quedamos solamente en 4 atributos casi siempre. Si usted le pregunta en general a todos los creyentes, por lo general le van a mencionar siempre esos 4 atributos. Y sabe que la Biblia nos habla casi de 40 atributos. 40 atributos que tiene la deidad de Dios, que tiene Dios, que tiene su Hijo, que tiene el Espíritu Santo. Casi 40, y siempre conocemos casi solo 4. Peor aún, si hablamos de la palabra eterno, ¿qué es eternidad? Algunos la definirían como no tener un principio y no tener un final. Bueno, ¿y será solamente eso? Mire, podríamos escribir un libro entero acerca de lo que es la eternidad, de lo que es ese solo atributo, que es omnipotente, que todo lo puede. Y ya. Quizás si solamente escribiésemos un ejercicio que exponía un predicador en alguna ocasión, si nos sentáramos a escribir sobre la omnipotencia de Dios, ¿cuántas páginas podrías escribir acerca de la omnipotencia de Dios? ¿O solamente un solo renglón que diga que todo lo puede? ¿Cuántas páginas podrías escribir acerca de la omnipresencia de Dios? ¿Cuántas páginas podrías escribir de la omnisciencia de Dios? Eso nos lleva a entender que casi no conocemos a Dios, que casi no conocemos a Jesucristo, que casi no conocemos la palabra de Dios. Y por eso Lucas decía: para que conozcas bien la verdad. La Biblia hay que conocerla bien, porque es por eso es que vienen los vientos de doctrina y se llevan a muchos. Por eso es que la gente, después de conocer la verdad, le pasa lo de los Gálatas, que empiezan en el espíritu y después terminan en la carne. Porque no se afirman, porque no conocen la verdad. Pablo decía: os es necesario, o me es necesario darles leche, porque no soportan la vianda, la comida más sólida. Me toca otra vez leche. Pero esa gente ya estaba para estar comiendo bien, pues en un contexto espiritual, para estar recibiendo grandes enseñanzas, teología pura. Pero no, otra vez estaban recibiendo leche. ¿Cómo eres tú? ¿Qué clase de cristiano eres tú? ¿Qué clase de cristiano soy yo? ¿Conocemos la verdad? ¿No la conocemos? ¿Qué tanto la conocemos? Y esto no es para juzgar, cuestionar, o que te sientas mal o que me sienta mal. Esto es para que tú y yo digamos: yo quiero conocer más, para que se despierte en nuestra vida hambre y sed por la palabra del Señor, y digamos: yo necesito conocer más de Dios. Tengo 66 libros de la Biblia. Esa es otra. Muchos no se conocen los libros de la Biblia. Hemos hecho el ejercicio acá, y uno que otro por ahí se sabe los libros de la Biblia. Uno que otro se sabe los libros de la Biblia en orden, pero los demás ni siquiera se saben ni siquiera el título. Y si no se saben el título, 66 libros de la Biblia, ¿cuánto será su contenido?
¿Cuántos han leído la Biblia de pasta a pasta? ¿Y cuántas veces han leído la Biblia de pasta a pasta? Decía un predicador, y esto es muy cierto, el cristiano por lo menos debería leer la Biblia una vez al año. Por lo menos una vez al año. Y si la persona que tiene 10 años en el Evangelio, por lo menos la habría tenido que haber leído 10 años. Y como que en eso nos rajamos todos. Como que en eso tenemos una gran falencia toda la iglesia. Y qué preocupante, porque si la iglesia no conoce de Dios, ¿cuánto más el mundo que está allá afuera no conocen de Dios? Lucas hizo todo su esfuerzo para que un solo hombre pudiera conocer la verdad. Pero aclaro, no solamente conocer la verdad, sino que conociera bien la verdad, que la conozca bien. La Biblia misma es la verdad, dice el Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia es la verdad, Jesús es la verdad, y tú y yo somos llamados a conocer bien la verdad del Señor. Dice la palabra del Señor, para que conozcas bien la verdad. El mismo versículo continúa diciendo: de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, que Teófilo ya había sido enseñado. Y si ve que Lucas no se conformaba con que ya Teófilo ya haya recibido enseñanzas, sino que se esmeraba y se esforzaba para que conociera bien la verdad. Nosotros necesitamos ese carácter. El grupo de evangelismo necesita ese carácter de decir: esa persona ya conoce la verdad, pero ahora me voy a esforzar para que la conozca bien, para que la conozca bien, para que conozcamos la verdad de una manera correcta, para que conozcamos bien la verdad, no solamente ahí por superficialmente, no, para que la conozcamos bien. Quiero que vayamos a Hechos 18, 26, y con esto concluyo el mensaje del día de hoy. Hechos 18, 26 dice la palabra del Señor. Hechos también es un texto de Lucas, se lo he venido mencionando a lo largo de esta enseñanza. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Miren lo que vemos acá. En la sinagoga predicaron, pero después de la predicación en la sinagoga se reunieron aparte, no para chismear, no para murmurar, no para criticar, sino ¿para qué? Dice la Biblia: para exponerle más exactamente el camino de Dios. Es decir, que en el culto se predica, en la iglesia se predica, pero qué bonito es que tú en la casa o en grupos de personas o yo no sé, en espacios determinados, podamos tener ese momento de estudiar más profundamente la palabra del Señor. Teófilo ya había sido enseñado por la palabra del Señor, pero Lucas escribe todo su evangelio y el libro de los Hechos para que Teófilo conociese bien, minuciosamente, todas las enseñanzas acerca de la vida, obra del Señor Jesucristo. Yo quiero que hoy entendamos que Lucas es un hombre que no escatimó esfuerzos para que los demás conociesen la palabra. Lucas no escatimó ningún esfuerzo. De la misma manera, tú y yo no escatimemos esfuerzos en nosotros mismos conocer la Biblia, y tampoco escatimemos esfuerzos en que otros conozcan la palabra, y sobre todo los más necesitados, que es a lo cual Lucas le hace un gran énfasis: los más necesitados. Jesús no vino a los sanos, sino a los que tienen necesidad de Él. Amén. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.